Muy bien, chicos, estamos de vuelta con el problema de la dieta, esta vez con la solución a los ejercicios que fueron parte de una tarea. En este caso también vamos a poder darle solución, no solamente plantear el modelo de programación lineal, porque las variables de decisión son dos en cada caso, entonces podremos utilizar el método gráfico para poder resolver. Vamos a empezar con el problema de la dieta de las rajas con pollo de Julia. Resulta que Julia quiere ponerse a dieta y como su comida favorita son las rajas con pollo, pues decide que toda su dieta se va a basar solamente en ese alimento. Y pues se pone en contacto con expertos en nutrición para ver qué tanto debe de comer de cada uno de ellos para cubrir sus requerimientos nutricionales diarios mínimos. Y lo que ella quiere saber es cuántas porciones diarias de pollo y chiles debe de comer para satisfacer esos requerimientos. Entonces, si se fijan, esta parte del problema solamente es baja, no nos va a servir de mucho, no nos da mucha información. La información está concentrada en esta tabla y esa es una ventaja para nosotros porque esto nos facilita bastante la elaboración del modelo de programación lineal. Nosotros sabemos que lo principal para plantear un modelo de programación lineal es seleccionar las variables de decisión, ya que en función de ellas vamos a armar la función objetivo y las restricciones del modelo. Entonces, si aquí se fijan ustedes, pues las variables de decisión eh, indudablemente van a ser el pollo y los chiles. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque vamos a irnos a escoger esas variables de decisión considerando los productos o las cosas que producimos o bien lo que consumimos o lo que compramos, ¿sí? En este caso, pues lo que nosotros estamos comprando es pollo y son chiles. No estamos comprando carbohidratos, proteínas y grasa. Eso viene incluido en lo que nosotros estamos comprando. Entonces, las variables de decisión van a ser efectivamente dos. La primera, pues va a ser pollo y la otra va a ser chiles. La función objetivo va a ser eh, va a estar formada por esta información que tenemos acá, el costo por porción tanto de pollo como de chiles. Entonces, como estas son nuestras variables de decisión, la función objetivo va a estar eh, en función de ellas, ¿no? Sería 4x1 y 2x2. Ahí está. Lo demás, si se fijan, pues prácticamente ya está directo de aquí de la tabla. Aquí con lo que hay que tener cuidado es con la información que nos proporcionan acá, lo que son los mínimos y máximos. Hay ocasiones en que se comete el error de asociar la palabra mínimo con el símbolo de menor que, y eso es incorrecto. Recuerden que nos están diciendo que esto es un mínimo y por lo tanto es un límite inferior, que quiere decir que puedo consumir 50 o más. Entonces aquí esto sí es importante que lo tengan en cuenta, ya que esto debe de ser mayor o igual que 50. Lo mismo ocurre acá, hay un mínimo y aquí hay un máximo, es decir, un tope, un límite superior, y este debe ser máximo 60, es decir, menor o igual que 60. Una vez em, poniendo esto en claro, pues podemos hacer lo que es el modelo de programación lineal. Si se fijan, pues aquí voy a tener que es un problema de minimizar porque necesito minimizar los costos de, de, de las porciones sin sacrificar lo que necesito como nutrientes diarios, ¿no? Entonces, el problema es de minimizar
y lo que voy a minimizar es la función objetivo z igual a 4x1 más 2x2. Y esto va a estar sujeto a la serie de condiciones que me dan acá arriba, ¿no? Es decir, esto que tengo acá. Entonces la primera sería 5x1 más 15x2 mayor o igual que 50. La siguiente sería 20x1 más 5x2 mayor o igual que 40. Y la última sería 15x1 más 2x2 menor o igual que 60. Como no nos mencionan nada de que las variables pueden tomar valores negativos, entonces asumimos que estas deben de ser positivas, ¿sí? Y se cumplen con las condiciones de no negatividad. Y este que tenemos aquí sería nuestro modelo, ¿sí? Esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que seguiría de aquí? Lo que seguiría de aquí es pues ir a GeoGebra y tratar de encontrar cuál va a ser la solución. Aquí nada más un detalle, miren, habíamos visto que nosotros trazábamos rectas. Para ahorrar tiempo, tengo aquí ya puestas las ecuaciones. Si se fijan acá arriba, tengo igualdades y acá las tengo en forma de desigualdad. Entonces, ¿por qué lo hice? Por lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, ustedes van a tener esta recta, ¿sí? Pero nosotros tenemos que determinar hacia dónde voy a sombrear. Recuerden que al fin de cuentas esto es una inecuación, es esta que tenemos acá. Y tengo que decidir si va hacia arriba el sombreado o hacia abajo. Si se fijan, aquí voy a formar pues diversas figuras. Entonces el chiste es ver cuál de esos polígonos va a ser el área de solución factible en donde va a estar pues mi respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para saber hacia dónde tengo que sombrear? Y ver cómo se va a formar ese polígono. La respuesta es bien sencilla, se los voy a comentar así rápidamente, utilizando esto de las rectas. Si se fijan, bueno, aquí tengo esta igualdad, voy a quitar estas por lo pronto, y necesito que se vea, bueno, verificar que lo que tengo acá debe de ser mayor o igual que 50. Entonces, lo que hago es, como va a ser un conjunto de puntos la solución a una inecuación, necesito saber si ese conjunto de puntos va hacia arriba o va hacia abajo de la recta. ¿Cómo le hago? Pues le doy un punto para verificar si ese punto queda dentro o fuera. Lo que yo hago por lo general es darle el origen, de tal suerte que es muy fácil ver si va a ser, si se va a cumplir o no se va a cumplir con la restricción. Aquí, por ejemplo, me quedaría si x y y valen 0, entonces me quedaría 0 mayor o igual que 50, lo cual nosotros sabemos que es falso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 0 no entra dentro del conjunto solución y por lo tanto el sombreado debe de ser del otro lado, donde no está el 0. Entonces sería de la recta hacia arriba. Sería algo más o menos así, ¿sí? Bueno, lo mismo tengo que hacer para cada una de las otras ecuaciones. Si se fijan, pues aquí tengo esta ecuación que debe de ser mayor, bueno, la inecuación debe ser mayor o igual que 40 y al darle los valores de 0,0 me quedaría 0 mayor o igual que 40. ¿Qué significa eso? Que el sombreado también tiene que ser al lado contrario de donde se encuentra el origen. Entonces me quedaría algo más o menos así. ¿Sí? Ok. Finalmente,
voy a quitar poquito, tengo esta otra ecuación. Y aquí, cuando le doy los valores de 0, 0,0, genero un 0 menor o igual que 60. Quiere decir que el sombreado va a ser hacia abajo, donde sí el 0 pertenece a ese conjunto solución. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Entonces, ¿cómo voy a formar yo el polígono? Pues va a ser el área en donde se crucen todos los diferentes sombreados. Miren, por ejemplo, aquí teníamos este que fue el primero, este que fue el segundo. Fíjense cómo aquí hay áreas en las que no coinciden. Todo esto de arriba coincide. Entonces vamos a ver cuando le agregamos esto. La única parte donde coinciden todos los sombreados es, si se fijan, esta parte, ¿sí? Entonces ese va a ser mi polígono. Ahora, si yo pongo la función objetivo y el problema es de minimizar, quiere decir que la función objetivo viene de arriba hacia abajo y tengo que ver cuál va a ser el último punto del polígono que va a tocar. Si se fijan, el último punto que va a tocar está aquí. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que ver qué coordenadas hay en ese punto. Entonces, vamos a quitar los sombreados y si se fijan, bueno, aquí tengo el polígono que debe de ser mi área de solución factible. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Bueno, pues a continuación voy a ver las intersecciones que me interesan, que serían esta con esta con esta y esta y el eje y se acabó. Y mi polígono pues va a ser este que voy a formar aquí, de aquí, acá, acá, acá y de vuelta. Esta es mi polígono, es donde coinciden todos los sombreados. Y si se fijan, ay, perdón, si se fijan, pues el último punto que tocaría la recta sería precisamente el B. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues hay que ver cuáles son las coordenadas de B y ese sería ya nuestro resultado, ¿no? Entonces, aquí nada más recuerden que para hacer eso nos vamos a configuración y que no solo nos muestre la etiqueta, sino también el valor. Y ahí tenemos el valor de las coordenadas de este punto, ¿no? Pudiéramos redondearlo a 1.3 y a 2.9. Entonces, ese sería el resultado. Nuestro óptimo estaría en este punto, ¿no? ¿Cómo ven? Me regreso para acá y bueno, la solución sería x1 igual a 1.3 dijimos y x2 sería igual a 2.9. Recordemos que x1 es el pollo y x2 son los chiles. Gramos de ingrediente por porción, ¿sí? Entonces sería 1.3 gramos por porción y 2.9 gramos por porción. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál sería mi Z óptima? La Z óptima, recuerden que como es un problema de minimizar, pues sería sustituir estos valores en la ecuación y ver qué es lo que queda, ¿no? Sería
4 por 1.3 más 2 por 2.9 serían aproximadamente 11, ¿sí? Recuerden que aquí, bueno, redondeamos esto y la verdad es que a lo mejor a alguno de ustedes, si están resolviendo el problema, no les dé 11 exactamente, les dé 10.90 y tantos, ¿sí? Esto fue por cuestión del redondeo. Entonces, esto es nada más para hacer la aclaración, aproximadamente igual a 11, ¿no? Y este sería el resultado. Ahora sí, ¿cómo la ven? Bueno, esto es en cuanto al problema de las rajas con pollo de Julia. Pero tenemos el otro problema de la granja que se llama la vaca Lola, ¿no? Resulta que en esta granja se consume diariamente un mínimo de 800 libras de un alimento que es una mezcla de maíz y de soya. Y en esta tabla nos dan las composiciones, es decir, cuánto se obtiene de proteína y de fibra, tanto del maíz como de la soya. Al revolver estos dos, este, no, obtenemos la mezcla esta de la que nos hablan acá, ¿no? El alimento pues que consumen en esa granja. Entonces me dicen que además debo de obtener un mínimo del 30% de proteína de la mezcla y un máximo de 5% de fibra. Entonces, no sé si ustedes logren, bueno, antes que otra cosa, ¿cuáles van a ser nuestras variables de decisión? Para aquellos que dijeron o que piensen que es la proteína y la fibra, les recuerdo que eso sería incorrecto porque no estamos comprando proteína y fibra, estamos comprando maíz y soya y de ahí obtenemos la proteína y la fibra. Entonces, nuestras variables de decisión serían maíz y soya, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tenemos identificadas cuáles van a ser las variables de decisión, les pediría que se fijen cuántas restricciones ven ustedes. Aquí definitivamente hay una restricción que me están diciendo que se consume un mínimo de 800 libras de un alimento que es una mezcla de maíz y de soya. Ahí está una restricción. Y las otras dos restricciones se encuentran ocultas o, bueno, puestas en esta tabla, ¿sí? Entonces, la restricción que corresponde a esto, vamos a ponerla por acá. El consumo diario está dado por, fíjense bien, x1 más x2 y como es un mínimo debe de ser mayor o igual que 800, ¿sí? Esta es la primera restricción con la que nos topamos. Las otras, les digo, tienen que ver con los datos que se encuentran en esta tabla. Y aquí hay una clave. Me dicen que aquí debo de obtener un mínimo del 30% de proteína de la mezcla. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a poner acá proteína y vamos a poner la ecuación que sería 0.09x1 más 0.60x2. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Aquí me dice que debo obtener un mínimo, es decir, mayor o igual que el 30% de la mezcla. ¿Cuál es la mezcla? x1 más x2. Entonces, el 30% sería 0.3
por x1 más x2. Y de ahí tengo que, pues, reducir todo esto que tengo, ¿no? Buscando términos semejantes, etcétera. ¿Cómo le voy a hacer? Pues hay que echar mano de lo que ustedes ya saben de álgebra y vamos a ver cómo nos va a quedar. 0.60x2 mayor o igual que 0.30x1 más 0.30x2. Pasamos todas las variables de un solo lado. Menos mayor o igual que 0. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Sería 0.09 menos 0.3 y sería menos 0.21. Acá quedarían 0.60 menos 0.30, serían más 0.30 de x2 mayor o igual a 0. Simplemente por estética multiplicamos todo por menos 1 para no empezar con un negativo y nos quedaría 0.21 x1 menos 0.30 de x2 y como multiplicamos por menos 1 el sentido de la desigualdad se invierte. Esto es en cuanto a la proteína, ¿sí? En cuanto a la fibra, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos 0.02 de x1 más 0.06 de x2 0.06 x2 y esto dice que tiene que tener un máximo, es decir, debe ser menor o igual al 5% de la fibra que está en la mezcla. Entonces sería 0.05 que multiplica a la mezcla, ¿no? Y bueno, hay que hacer lo mismo que anteriormente. Vamos a dar paréntesis. Luego los traemos todos hacia el mismo lado. Y está. Hacemos la operación. Va a quedar menos 0.03 de x1 más 0.01 de x2 menor o igual a 0. Multiplicamos por menos 1, nos quedaría 0.03 x1. Este paso es opcional, ustedes lo pueden dejar negativo. Menos 0.01 de x2 mayor o igual que 0. Recuerden que también aquí invertimos el sentido de la desigualdad. Entonces, aquí tenemos las tres restricciones y nos faltaría la función objetivo, ¿verdad? Que no la hemos puesto. La función objetivo sería, aquí están los costos, entonces sería z igual 0.30 x1 más 0.90 x2, ¿verdad? Y bueno, entonces lo que seguiría es ir a GeoGebra para
resolverlo. Bueno, acá tengo algo similar que en el otro caso. Fíjense, ahí tenemos la primera restricción. Igual tenemos que decidir si se supone que es mayor o igual que 800, si yo le doy el origen como punto a sustituir, me quedaría 0 mayor o igual que 800. Eso significa que el 0 no está dentro del área de solución para esta recta y tendría que sombrear hacia arriba. Algo más o menos así, ¿verdad? Bueno, tengo ahora la otra restricción donde es 0.21x menos 0.3y menor o igual que 0. Entonces, si yo le doy 0, bueno, pues ahí me estoy fijando que pasa por el origen. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues no sé si voy a sombrear hacia arriba o hacia abajo, entonces tendría que darle otro valor distinto de 0 porque aquí, pues como pasa por el origen, no sabría si tengo que sombrear hacia arriba o hacia abajo. Me doy cuenta de que tengo que sombrear hacia arriba, ¿sí? Aquí lo que ustedes pueden hacer, les digo, es tomar una pareja ordenada cualquiera que se encuentre arriba o abajo y dársela a X y a Y para ver si ese punto va a estar dentro del área o no. Si no está dentro del área, quiere decir que sombrean la contraria, ¿no? Ok, y luego tenemos la tercera ecuación, perdón, inecuación, que sería esta, que sería del tipo mayor o igual, también pasa por el 0, entonces tendrían que darle una pareja distinta, y si se fijan, esa va hacia este lado. Entonces, si nosotros ponemos o sobreponemos todas las regiones sombreadas, si se fijan, esto que está a partir de aquí y se va, se va, se va, se va sin límite, es lo que sería nuestra región de soluciones factibles, ¿sí? Todo esto que tengo aquí. Si yo hago esto más, me alejo más, veo que esto pues va a ir creciendo, ¿no? Esto no tiene fin, pero eso no importa porque el problema no es de maximizar. Si fuera un problema de maximizar, aquí tendríamos una situación en la que el problema o no estaba planteado o algo pasó porque no tendría solución, ¿sí? Pero el problema es de minimizar y la recta viene desde arriba hacia abajo para ver cuál sería el último punto que va a tocar, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el último punto que va a tocar, pues va a ser este de aquí, donde se cruzan esas dos, la roja y la azul y la verde. Entonces, ese va a ser nuestro punto óptimo y hay que ver, pues, cuál va a ser las coordenadas de ese punto óptimo, ¿sí? Aquí no voy a trazar un polígono, ¿por qué? Porque si el área se extiende de forma infinita hacia esta parte, pues no va a haber con qué limite el polígono. Sin embargo, aquí ya me di cuenta que este es el punto que me interesa y entonces hay que ver cuáles son las coordenadas de él, ¿no? Eh, Aquí entonces vamos a encontrar la intersección de esta recta. Este sería nuestro punto óptimo y pues hay que ver cuáles son las coordenadas. Recuerden que para eso pues nada más le ponemos que nos muestre el valor, ¿sí? El valor aquí sería ese, 470.588, que lo podemos redondear a 470.6 y el otro que sería 329.4, ¿sí? Este sería nuestro óptimo y pues entonces vamos a ver, vamos a ponerlo por acá. No armamos el modelo como tal, lo vamos a armar acá.
El modelo de PL queda como minimizar la Z, que sería igual a 0.3 x1 más 0.9 x2. Sujeto a las restricciones que ya comentábamos, que era x1 más x2 mayor o igual que 800. Luego 0.21 de x1 menos 0.3 de x2 menor o igual que 0, 0.03 x1 menos 0.01 de x2 mayor o igual que 0. Como no me dicen nada de las restricciones de que las variables puedan ser negativas, entonces se cumple con la restricción de no negatividad. Entonces, este es mi modelo de programación lineal y por acá voy a tener los resultados. X1 es 470.6, en este caso serían libras. ¿Sí? Acuérdense que X1 es las libras de maíz que yo debo de poner en la mezcla y X12 son las libras de soya que debo poner en la mezcla. Entonces, debo de poner 470.6 libras de maíz y debo de poner 329.4 libras de soya en esa mezcla. La Z mínima, la óptima pues, va a ser ¿cuánto? Pues hay que sustituir esos valores para ver cuánto nos va a dar, ¿no? Ya punto 3 por más punto 9 29 sería 437.64. Esto es lo que me va a costar producir esta mezcla. ¿Cómo ven? Bueno, pues ahí estaríamos entonces ya terminando lo que es el problema de la dieta. Y pues, ¿cómo lo ven? No está complicado, sí tiene sus detalles, pero nada que no puedan resolver. Recuerden que para esto, pues lo importante es la práctica, ¿no? Entonces, los veo a todos en el siguiente video, que va a ser respecto al problema de mezclas. Y bueno, este problema, pues lo vamos a estar discutiendo. Si tiene algunos detalles más que analizar que los casos que hemos estado revisando hasta el momento, pero nada que no puedan entender ustedes, ¿sale? Entonces, nos vemos y muchas gracias. Cualquier duda, inquietud, comentario, observación, me la pueden hacer llegar por los medios acostumbrados. Gracias.